Hola traders, el día de hoy me acompaña Ariel, mi nombre es Angie. ¿Cómo estás, Ariel? ¿De dónde nos estás acompañando? Todo súper bien. Bueno, soy de La Barranco, sur de Chile, y bueno, vivo hace un año acá, antes era de Santiago, la capital de acá de Chile. Ok, cuéntanos un poquito de tu historia del trading, cómo empezaste. Súper, bueno, yo primero partí en las famosas empresas que uno te enseñan trading Ujú, y en paralelo, bueno, te ofrecen el network marketing y al final básicamente se pierde un poco lo que es la educación o el trading como tal. ujú. Partí en el año 2019 en eMarkets Live, que después se pasó a llamar IAM, que era como una academia. Y bueno, estuve 2 años y medio ahí. La verdad es que, siendo súper sincero, en la fecha no utilizo nada de los conceptos que aprendí ahí, ya que ahí hacía operaciones más de lo que es opciones binarias. Y bueno, en agosto del año pasado, de hecho, tomé la decisión de migrar a Forex, ya que vi la oportunidad con las empresas de fondeo y la posibilidad de escalar en capital. Y ahí comencé nuevamente mi recorrido, pero 100% enfocado en Forex. Ok, y ¿cómo escuchaste de Rocket? De Rocket 20. Súper. Bueno, justamente en agosto empecé con el tema de estudiar a Sebastián Rodríguez. Luego de eso, veo que él comenzó a publicar justamente un video que él habló de Rocket, primera vez que escuchaba la empresa, y me pareció súper novedosas las propuestas que tenía, considerando que en ese momento existía FTMO, MyForexFone, que eran como las más conocidas, pero Rocket venía con una propuesta algo distinta, novedosa. De hecho, me gustó mucho el hecho de la participación que tienen con la comunidad. O sea, es algo que veo que es como súper unificado en cuanto a Discord y las plataformas que utilizan en redes sociales. Entonces tú has sido fondeado con Rocket y has recibido un pago. Cuéntanos un poquito de tu experiencia. Súper. Bueno, precisamente yo en enero, febrero de este año comencé mi primera prueba de fondeo con Rocket. Y bueno, de hecho en ese momento justamente me llegó un buen pago. Compré tres pruebas de $200.000. ¿Ya? Tres pruebas de $200.000. Y dije, ok, aquí voy a básicamente aprender de cada prueba. O sea, mi intención nunca fue como llegar a el pago, y no era esa la meta, sino que la meta era principalmente yo aprender de lo que yo me iba a dejar, la experiencia de esa prueba como tal, en el proceso. O sea, nunca mi enfoque fue en el resultado como tal. Primera prueba, bueno, se perdió. Segunda prueba también se perdió. Y en la tercera prueba, de hecho, en la segunda llegué a pasar a fase 2 y en la tercera prueba ya pasé fase uno y fase 2. De hecho, con todo el aprendizaje que tuve en las pruebas anteriores, dije, ok, ya este es mi momento para poder ya fondearme. Desde ahí, bueno, estuve gestionando el mismo riesgo que gestioné en la fase uno y fase 2. De hecho, mi intención ahí ya fue asegurar la cuenta, asegurar mi inversión como tal. Entonces ahí gestioné un retiro, fue de aproximadamente $2.700 más el profund. Y desde ahí, bueno, estuve fondeado 2 meses de forma consistente con la cuenta, que nuevamente me llevó a nuevos aprendizajes en cuanto a que el hecho de estar fondeado no era el paso final, que muchas veces uno piensa que es como el resultado ahí y ahí termina el camino, pero la verdad es que no. Desde ahí es donde inicia un nuevo proceso, una nueva experiencia, un nuevo aprendizaje, y desde ahí se dan mejoras en el trading de uno. Claro que sí. Y durante este tiempo, ¿tú qué aprendiste? Cuéntame qué proceso tomaste para mejorar el trading. Súper bueno. Básicamente me enfoqué en analizar toda toma de decisiones que hice en el proceso de tanto fase uno, fase 2, cuenta fondeada. Eh, Siento que las empresas de fondeo nos dan a nosotros unas estadísticas que son muy importantes. De hecho, en esas estadísticas está el resumen de cómo uno gestiona el riesgo, el resumen de cómo uno gestiona tanto la cantidad de trades que toma, y lo más importante, la mentalidad. O sea, se ve de una forma muy estructurada, porque uno dice, ok, no, yo sigo mi plan, yo sigo mi gestión, yo sigo mis trades, todo con mis reglas, pero a la hora de que uno va a ver las estadísticas dice, oh, ok, este día arriesgué más de lo que debería. Entonces aquí hay algo que debo cambiar, hay algo que debo mejorar. Entonces ahí me fui enfocando en pequeñas cosas. Por ejemplo, habían días que yo arriesgo máximo el 1% por sesión. ¿Ya? Yo opero Londres, opero Nueva York, y veía que de repente ingresaba un trade
y calculé mal el tema del lotaje y comúnmente ese trade tenía una pérdida un poco mayor de lo que tenía esperado. Y esa pequeña pérdida mayor en un periodo de un mes era un cambio significativo, porque eso se podía repetir si yo no me ponía a analizar esas estadísticas. Entonces, eso por una parte. Y por otra parte, que siento que también es algo importante, el hecho de que yo tengo un plan de trading extremadamente estructurado, con horarios, con reglas, con porcentajes, con plan de entrada, plan de mantenimiento, plan de salida, o sea, todo está estructurado, es como, sin eso para mí yo no tendría la posibilidad de estar fondeado. Y en cuanto a eso, siento que lo más importante de todo es el hecho de que cuestionarme esa regla. O sea, y ahí cuando entra el cuestionamiento con el backtesting y el journal. O sea, y ahí yo creo que a uno le queda mucho más claro el por qué uno puso esa regla y no solamente seguirla porque alguien se la dijo. Entonces, así fue cuando ya dije, ok, empecé a mejorar, empecé a ver que los resultados iban mejor, que ya tenía un control mucho más en cuanto a la parte emocional en el trading. Comúnmente cuando tocaba un stop loss, pasaba de que yo volvía a ingresar al mercado. No. Sea o no, va a seguir mi dirección, va a seguir hacia donde estoy viviendo. Y como que yo, de alguna forma, terco con que yo tenía la razón, eso me hacía perder más dinero del que tenía presupuestado por esa sesión. Claro. Entonces, desde ahí empecé a hacer todo de una forma muy mecánica. O sea, yo no dejé espacio a la creatividad, no dejé espacio a como utilizar mi imaginación para, uy, podría llegar hasta acá y quizá darme un trade mucho más largo de lo que esperaba con una ganancia mucho mayor. Entonces, eso fue como lo que me sirvió, estructurarlo todo, tener un plan para todo. ¿Cuáles son tus reglas? Súper. De alguna forma, como para no hacerlo tan extenso, primera regla, no arriesgar más del 1% por sesión, ¿ya? Como yo pero Londres, pero Nueva York. Esa es mi primera regla. Segunda regla, el hecho de que yo en el transcurso de la semana, ya yo principalmente el día domingo, me conecto no a revisar el mercado, yo me conecto a revisar lo que son las noticias. Y en las noticias, yo lo primero que voy a enfocarme es los días que hay noticias carpeta roja a las 8:30, ¿ya? Mm, Comúnmente eso en el mes son la mayor cantidad de días, ¿ya? Y son comúnmente los movimientos más bruscos del mercado. Para mm, mí, de alguna forma, ser más conservador, busco evitar esos días, ¿ya? Esos días yo no opero. Esos días para mí yo los dejo fuera. Entonces, al final, en un mes completo, que son 20 días operables, entre comillas, yo antes operaba todos los días, ¿ya? Todos los días. O sea, yo buscaba hasta la forma de inventar un trade para estar dentro del mercado. Y vivir esa sensación de ver ahí que se veía el gráfico subir y bajar de mi trade. Pero ahora si hay noticia a las 8:30, yo no opero. Por ejemplo, hoy día no operé. Mañana no opero tampoco. Y de ahí se reducen a máximo 10 9 días operables del mes, pero son dos sesiones. Entonces ahí ya es como que compensa eso y la verdad es que me da mayor efectividad. Eso en cuanto a reglas de lo que vendría siendo como qué días no ingreso, cuánto del riesgo que utilizo. Em, yo principalmente busco en el mercado que manipule el low o el high de la sesión previa. Por ejemplo, si estoy en Londres, lo que vendría siendo el low high de Asia, quiebre estructura en 5 minutos e ingreso buscando siempre un 1 a 2. Yo no busco más de un 1 a 2, eso es de forma mecánica. En el caso de Londres, lo dejo correr el trade hasta que llegue al 1 a 2 o al stop loss. No utilizo break-even en 1 a 1 en el caso de esta estrategia como tal. En Nueva York, utilizo los high y el low de Londres, pero al quebrar estructura, 5 minutos, ingreso 1 a 2 también. Y aquí sí, en un caso en particular que por lo menos he analizado, de que a las 11 de la mañana exacto, yo voy a cerrar mi trade en break-even o ahí recién lo muevo a break-even. Porque después de eso, la distribución del mercado es más lenta, aunque comúnmente he analizado que llegan al take profit, pero demoran un día más. Y ujú, mi idea es que a las 11 como regla así como de vida, desde ahí yo no veo más gráficos en ok, cuanto a análisis o tomar trades, sino que a las 11 yo voy a analizar las decisiones que tomé ese día, si estuvieron bien o qué cosa ir mejorando. Siempre ir pensando en qué mejorar. Anoto en mi journal, utilizo Notion, que es una plataforma donde uno puede estructurar todos los trades, ujú, y anoto todo, cómo me sentí, qué cosas puedo mejorar, qué cosas hice bien, y tanto si tocó stop loss como take profit.
acepto eso, lo analizo, que comúnmente antes lo aceptaba y iba el otro día solamente, iba el otro día, iba el otro día, pero no lo analizaba. Ahora cuando lo analizo digo, ok, este es un stop loss dentro de las probabilidades que me da el mercado. O sea, ya no veo mi trade con el único trade que tomé en ese momento, sino que lo tomo pensando en los próximos 30, los próximos 60, los próximos 90, y eso ya me hace pensar a más largo plazo y no enfocarme en la pérdida del día, que es normal perder en el trading. Entonces, Claro, aprender a ser un buen perdedor, pocas claro. palabras. Claro, es parte del proceso. Es muy bueno es muy importante seguir las reglas que uno se pone para estructurar bien el plan y alcanzar a ser rentable. Porque cuando uno lo hace sin plan, es un poco más difícil llegar a su objetivo. Entonces, sí, entonces tu mentalidad, cuando tú dices que antes tú perdías y te volvías a meter, entonces, ¿cómo cambió tu mentalidad y qué hizo como ese cambio en ti, que pudiste superar eso? Súper. Yo creo que era porque, bueno, en un principio sí tenía la mentalidad de que el trading iba a ser la solución financiera a muchos problemas financieros que tiene todo el mundo, básicamente. O sea, de hecho, hasta las personas que tienen mucho dinero tienen problemas financieros, pero de otro tipo. ¿Ya? Claro, claro. Pero algo que entendí era de que si yo pensaba solamente en las decisiones de hoy, para llegar más rápido a ese resultado, comúnmente me iba a atrasar más. ¿Ya? O sea, yo creo que dentro de estos 4 años he probado bots, he probado IAs, he probado famoso alta frecuencia que se hablaba en un momento, eh, he probado canales de señales, he probado de todo ese tipo de cosas y al final lo que hizo fue dejarme claro una enseñanza, pero más importante aún, entender de que no hay un camino rápido en el trading. O sea, si hubiera un camino rápido para ello, va a depender 100% de que yo me enfoque en el proceso, pero no en el resultado. Entonces yo creo que ese fue un cambio como de mentalidad. Por ejemplo, yo ahora mis planes están claros. Estoy rindiendo exámenes donde aproximadamente en total acumulado son $500.000 en pruebas de fondeo, más otros 200 que todavía no inicio. Pero fuera de ello, dentro de lo que es el capital en sí que yo veo, son $700.000 en total y digo, esto me voy a fondear. No, yo lo veo como, esto yo lo voy a trabajar poco a poco, siguiendo mis reglas, siguiendo mi plan de trading, y en algún momento, si yo sigo esto de forma consistente, voy a pasar uno a uno, poco a poco, sobre todo considerando que ahora las empresas de fondeo tienen tiempo ilimitado. O sea, no tendría lógica yo enfocarme en pasar como rápido la prueba. Si Ujú. no hay nada que me limite en tiempo. Entonces tú tienes varias pruebas, tienes varias cuentas, ¿y por qué lo estás haciendo así? Básicamente para diversificar de alguna forma el riesgo. Y bueno, yo creo que más importante que la diversificación del riesgo, el hecho de que yo trabajo una cuenta. Bueno, eso de hecho fue justamente cuando hice este cambio en la mayor cantidad de empresas en el sentido de pasar a día ilimitado en las pruebas de 2 fases. Ujú, Entonces yo decía, ok, yo rindo mi prueba y como tengo 30 días para pasar fase uno, yo me enfocaba en las primeras 3 semanas. Y yo la cuarta semana era para yo ver si yo estaba en break-even, dejaba mi cuenta ahí. Si yo estaba en pérdida, buscaba el break-even. Y si yo estaba en ganancia, buscaba arriesgar esas ganancias para llegar al profit. ¿Ya? Entonces era mi forma de estructurarlo para que yo en el peor de los casos yo tenía el reintento gratis. Tenía el reintento gratis. Ahora como se hizo este cambio, ya es como que no lo veo desde ese punto de vista, sino que lo veo desde el punto de vista de, ok, voy a tomar las decisiones que tomo día a día y en el único momento en el que yo cambio mi riesgo, en el caso en el que yo haya en pérdidas. Por ejemplo, si yo voy a tener una racha negativa, que es normal, cualquiera lo puede tener, lo importante es sobrevivir a esa racha, o sea, pasar esa racha, porque después viene, las probabilidades van a ser de que eso vaya funcionando. Entonces, cuando yo veo de que en el trading uno llega a la racha negativa y busca de alguna forma combatirla ahí en ese momento, ujú. es cuando la cuenta se pierde. Entonces yo ahí prefiero, ok, ya tengo 2, 3 trades negativos, por ejemplo, seguidos, y digo, mi forma de ver el trading va a cambiar de acuerdo porque voy a pensar en recuperar. No estoy pensando en cumplir mi plan de trading. Entonces, cuando uno piensa en recuperar, comúnmente arriesga más. Dice, "Oye, si coloco acá un poco más de riesgo, puedo recuperar todo y quedar en positivo".
Entonces la idea es apegarme al plan, apegarme a mi regla y al sistema de trading como tal. Claro. Entonces, y eso va a permitir uno que sobreviva a esas malas rachas. Claro, claro, ahí deja tanta emoción que uno pasa cuando está tratando de pasar las fases o toma muchas pérdidas y después uno se quiere recuperar y como que no puede porque sigue como con esa emoción porque no tiene la mentalidad clara y correcta para seguir bien el plan y volver otra vez a tomar el flow de las ganancias, porque cuando uno se mete Mm, en un flow de pérdidas, hay veces las emociones o uno se preocupa y eso hace que mm, uno tome decisiones impulsivas y, y cometa errores y no seguir el plan. Entonces es muy mm, sí. importante eso. Y bueno, ¿y cómo ha sido tu experiencia con Rocket? ¿Qué te gusta de Rocket? ¿Se lo recomendaría a la gente, a tus amigos? Sí, sí, de hecho, bueno, Rocket en particular lo que me gusta mucho es el capital máximo al que uno puede escalar, que son los 2 millones de dólares, con el plan de escalado y uno en compra directa a los 600.000 dólares. Eso me gusta mucho. Bueno, el objetivo que tienen como en fase uno y fase 2, ya comúnmente me gustan más las pruebas que son de dos fases que las de una sola fase. El tema también de los eventos que hacen el Rocket, siento que es muy importante. De hecho, tengo justamente por el trading, por la comunidad, Ujú. eh, me hizo poder tener más cercanía con otros traders. O sea, el trading de por sí uno comúnmente va un camino solitario donde uno combate con las pérdidas o con las ganancias y todo básicamente. Entonces, de alguna forma esa comunidad me sirvió para conocer gente dentro del mismo círculo y poder también darme cuenta de lo que puedo ir mejorando. O sea, aprender tanto de la experiencia mía y de la experiencia de otros. Eso siento que es lo que más me gusta de Rocket, la parte de comunidad y fuera de lo que es la parte como el capital que uno puede llegar con la compañía, lo veo por esa parte. O sea, siento que hay mucha información importante en lo mismo el tema de la entrevista. Personalmente, de hecho, me he visto todas las entrevistas de Rocket, ¿ya? Yo creo que desde que partió el canal de YouTube, me he visto todas las entrevistas y también no la veo como forma de ocio. De hecho, que mucha gente le dice, ah, ok, voy a escuchar a alguien que tuvo un resultado y con eso yo de alguna forma me puedo motivar o inspirar. Y yo no, yo lo veía como, ok, agarro un cuaderno, agarro un lápiz y digo, ¿qué hizo esa persona de distinto para estar fondeado en comparación a toda la gente que perdió en una fase uno, perdió en una fase 2 o no llegó al primer pago? O sea, de hecho, yo creo que mis dos mayores formas de aprender es en base a la experiencia de otros, de personas que tienen el resultado, y en base a las estadísticas de las empresas de fondeo. Y muchas veces las estadísticas dicen muchos números que son importantes. Uno entiende por qué hay tanta gente que pierde su prueba de fondeo en la primera semana. Entonces ahí uno dice, ok, algo aquí hay que es común que se repita, es un patrón, y hay algo aquí que puedo yo evitar hacer para mejorar y no estar dentro del montón, entre comillas. Buenísimo, me gusta mucho que tú lo tomes de esa forma. Es muy importante aprender de los errores de los demás, especialmente en el trading. Me gusta mucho que has podido conocer muchos traders a través de nuestra plataforma y que has podido aprender y que vas mejorando. Yo sé que vas a seguir pasando tus fases y vas a hacer, me gustaría mucho conocerte pronto alguna vez en una de los meetings de Rocket, sería Mm. súper verte allá y con otra historia ya más, más avanzado, más... ¿cuántos años llevas trading? Haciendo trading llevo 4 años. Cuatro 4 años años, haciendo ok, trading, ok. claro. Ahora, Y, Forex como tal, de hecho, en 8 días cumpliría ya un año, como ok, Forex 100%, porque antes ok. hacía opciones binarias que la verdad siento que Forex es el camino. Sí, de hecho yo también empecé con options y un poquito más riesgoso.
Entonces, sí, el Forex me encanta, a mí también me gusta mucho el Forex. Em, bueno, ¿y qué le recomendarías a la gente que de pronto apenas está empezando su camino o de pronto algo para que ellos mejoren en su curso de trading, sí, tú me entiendes. Ah, claro, sí. Bueno, creo que son como varias cosas, pero como para resumirlo sería, bueno, primero, no ver el trading como la solución a todos los problemas que lleguen a tener en ese momento. Eso sería algo como súper importante. O sea, uno muchas veces dice, ok, es como que el trading sea la píldora que me sane de esta enfermedad, ¿ya? En pocas palabras. Pero que de alguna forma uno lo vea de que el trading, yo sé que todo el mundo lo busca para ganar dinero, o sea, todos buscan de alguna forma eso, pero si uno se centra más en enfocarse en uno, tener una estrategia, ¿ya? Un sistema de trading comprobado que funciona, ¿ya? De hecho, cualquier estrategia que llegue a ocupar, sea ondas de Elliott, sea chartismo, sea Smart Money Concept, cualquier estrategia que sea, le va a dar los resultados si esa persona sabe ver el trading de una forma en lo que es las probabilidades. ¿Ya? Eso es súper importante. Eso. Otro punto que siento que también sería relevante es lo que mencionaba de analizar a traders que tengan resultados, cómo piensan, cómo responden las cosas, qué preguntan, de qué hablan, en qué se enfocan ellos. O sea, ya que una persona tenga su estrategia al 100% va a trabajar en su mentalidad en paralelo. Y ya después de eso, invertir dinero que sí se está dispuesto a perder. Y en esa parte entra mucho que la gente dice, oh, no, entonces, ¿cómo voy a aprender si no estoy invirtiendo mi dinero? Pero puede perfectamente partir con una cuenta demo y dice, ok, no tengo la posibilidad de que con la cuenta demo realmente tomármela en serio. Ok, ve a TradingView, realiza backtesting de un año completo, conoce tus estadísticas, conoce tus probabilidades, conoce cuánto es tu racha más común en negativa. ¿Ya? Lo único que podemos controlar en el trading son las pérdidas, no las ganancias. Entonces, siento que por ahí va mucho, o sea, en enfocarse en aquello que uno puede controlar. Si uno se enfoca en solamente eso, de ahí en adelante el trading va a empezar a funcionar poco a poco, no lanzarse por las cuentas de fondeo más grandes. De hecho, eso yo creo que es por aprendizaje propio también. O sea, fueron más o menos $3.000 invertidos en las primeras pruebas de fondeo que rendí. Eh, y desde ahí en adelante, sino que verlo de, ok, invierto en una pequeña y esta pequeña que sea la que alimente las próximas cuentas de fondeo. O sea, parto con una de 5.000, parto con una de 10.000, paso fase uno, paso fase 2, demuestro que realmente mi sistema de trading funciona, Ujú. demuestro que tengo la consistencia, que tengo la mentalidad correcta, y desde ahí yo digo, ok, con las ganancias que acumule con esta cuenta, voy y me compro una cuenta de 50.000, o voy y me compro una de 100.000, y ahí va uno escalando, poco a poco. Y la idea es que, en base a eso, ya después uno pueda tener un resultado que le pueda permitir o dejar un trabajo, vivir del trading, pagar deuda. Y ahí sí va a ser la píldora que va a resolver todos esos problemas. Eso sería yo creo que como lo más importante. Excelente, esos tips fueron súper, yo también los recibí. Muchas gracias por acompañarnos hoy, gracias por formar parte de la comunidad de Rocket. Em, Estamos aquí para servirles. Muchas gracias. No, Gracias a muchas gracias a ustedes. Muchas gracias por la oportunidad de esta entrevista. La verdad yo me visualizaba estando en una entrevista aquí con Rocket. Después de haber estudiado cada una de las entrevistas dije, ok, yo voy a estar ahí algún día. te Así lo que nada, mereces, agradecido por la oportunidad. te lo mereciste y sí, esperamos escuchar mucho más de ti. Te deseo todo lo mejor y estamos aquí.